Familia, bienvenidos a un vídeo nuevo en el que vamos a descubrir todos juntos la isla de Martinica. Os vamos a llevar por todos los sitios más importantes y más interesantes para poder visitar y vosotros que los vais a ver conmigo. ¡Vamos, familia! Familia, nuestra aventura empieza en el aeropuerto de Guadalupe. Cogimos Guadalupe dirección Martinica en un vuelo que costó 22 minutos de reloj y fuimos con la compañía Air France. El vuelo costó 275 euros por persona. La verdad que un poquito caro para 22 minutos de vuelo. Familia, aquí estamos en la emblemática zona por excelencia de Martinica. Estamos justo aquí en el embarcadero y delante de la iglesia, que esta es la foto de todo el mundo que viene aquí a Martinica, y estamos en la playa de Anse d'Arles. Vamos a visitar un poquito más. Como dato curioso, en esta iglesia fue bautizada Josefina, emperatriz Josefina I, mujer de Napoleón Bonaparte, que era originaria de Martinica, familia. No sé si lo sabíais, familia, pero Martinica fue colonia inglesa y también lo podemos deducir por la arquitectonía de las casas, que tienen tejados así. Nada que ver con el estilo de Guadalupe en general. Hola familia, estamos en el memorial de Anse Cafard. Resulta que estamos muy cerca de la playa de Diamant, el Diamante, donde en 1830 hubo un naufragio de un barco el 8 de abril de 1830 y murieron 46 esclavos, aunque en ese momento estaba abolida la esclavitud. Para conmemorar el naufragio y los 46 fallecidos que hubo, en 1998 Laurence Valery cogió y hizo 15 estatuas para recordar ese momento y para rendir homenaje a los fallecidos de la esclavitud, que era un barco negrero que venía de Guinea. Como ya os he dicho, estaba prohibida la esclavitud en ese momento, pero aún así había como un tráfico ilegal y nada, y acabó en tragedia, y de ahí el memorial. La gente de aquí lo homenajean poniendo velas de vez en cuando, como las velas que se suelen poner en los mausoleos, en los cementerios, para recordar a la víctima, que como podéis apreciar, se ven que están todos cabizbajos y con caras de expresión muy tristes, como para señalar bien que son esclavos y que en un futuro nunca haya una confusión. Eso dijo el autor. Familia, estar en el Caribe no te garantiza un buen tiempo, así que estamos en una de las mejores playas, la playa de Diamant, y resulta que empezó a llover a mares y con mucho viento. Lo bueno del Caribe es que aunque llueva, pues no hace frío y nosotros pues disfrutamos al máximo. No podemos no saborear los riquísimos helados artesanales en Martinica. Este le he cogido de pistacho. Es como estar comiéndote pistachos, es que es otro nivel. Después de comer nuestro delicioso helado, hay que descubrir y disfrutar un poco de la ciudad de Diamante, que por cierto, ¿sabíais que sus ciudadanos se llaman diamantinos y diamantinas? Familia, nos hemos trasladado a la ciudad de Sainte-Marie para mostraros uno de los fenómenos más extraordinarios que pueden pasar en esta isla.
Y es que aquí, precisamente en Sainte-Marie, hay un corredor natural que une dos islas, pero que solamente se puede ver de diciembre a mayo. El resto del año pues es un poquito peligroso de hacer. Se puede hacer a pie durante ese periodo. Pues es un corredor que las aguas se abren a lo Moisés y que la gente puede pasar de una isla a otra de pie. Yo he intentado meterme ahí un poquito, pero cuando he visto las corrientes venir de ambos lados, pues como que me he echado un poquito para atrás. ¿Qué os parece este extraordinario hecho natural? Familia, no podemos hablar de Martinica sin hablar de Aimé Césaire, que resulta que fue un activista político y poeta que definió el concepto de negritud y estuvo luchando contra el colonialismo francés y sobre todo sobre la asimilación francesa a nivel cultural y no político. Otro imprescindible es la ciudad de Lorraine, pintoresca y divertida con sus colores en los edificios y sobre todo sus playas de color negro que proceden del volcán de Martinica, familia. Familia, lo bueno de viajar en vacaciones es que hay menos turistas y lo malo es que todo está cerrado, así que nos hemos ido a coger un bocadillo para comer. Bocadillo de atún con pepino que ha costado 5,50 €. Ya, como os he dicho. Familia, estamos en la ciudad de Saint-Pierre y esta ciudad, no sé si lo sabéis, pero ha resurgido de sus cenizas, pero literalmente, porque en 1902 hubo una erupción volcánica aquí, porque no sé si sabéis, hay un volcán en Martinica y destrozó toda la ciudad, pero toda la ciudad dejando absolutamente nada. De hecho, solo hubo 2 supervivientes de un total de 30.000 ciudadanos que tenía la ciudad. Familia, aquí tenemos expuestas las bolas que bueno, un ejemplo de las bolas que caían del volcán y que destrozaron la ciudad de Saint-Pierre. Familia, aquí estamos en la iglesia du Fort, l'Église du Fort, que sería la iglesia del fuerte, que quedó totalmente destruida también con el volcán de 1902. Aquí tenemos el río Roxelane, que este río es el que utilizaban sus aguas para el psiquiátrico destruido en la erupción y justamente pasa por debajo del puente de piedra. Milagrosamente, aún después de la erupción del volcán en 1902, este puente sigue en pie. Hoy en día está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Familia, estamos justo ante un barrio que se llamaba el barrio de los Higueros, Quartier de Figuier, que eran básicamente unos locales dedicados a la compraventa. Otro milagro de Saint-Pierre es esta fuente de 1875 que milagrosamente sobrevivió al volcán de 1902.
Familia, estamos en el magnífico Teatro de Saint-Pierre. Este teatro, pensar que viene de antes de 1902, porque en ese momento fue totalmente destruido. Imaginaos qué ambientes había aquí, cuánta gente vivía aquí, si es que por eso la llamaban el París de las Antillas. Aquí la tenemos, familia. No sé si el superviviente tenía demasiada suerte o estaba maldito. No sé, tenemos las dos versiones. Tuvo suerte de estar encerrado aquí, en un lugar con un espesor de la piedra tan grande, o sea, casi son 50 centímetros de piedra, y eso es lo único que le hizo sobrevivir a la erupción del volcán. O es un maldito que al salir de aquí ya no quedaba nadie en la ciudad. Familia, estamos en Fort-de-France y vamos a visitar los sitios más emblemáticos de esta ciudad, que como no podía ser, el mercado cubierto que tienen. Vamos a echarle un ojo al mercado tradicional en Fort-de-France. En el mercado cubierto podemos encontrar todo, pero absolutamente todo lo que un turista podría querer comprar de souvenirs. Tienes ron, tienes especias, tienes fruta, tienes verdura, tienes bisutería, ropa, absolutamente todo. La verdad que no hemos podido grabar muy bien porque parece ser que a la gente no le gusta mucho que les graben ni a sus puestos. Nos han dicho varias veces que no, así que hemos optado mejor por no grabar, solo así planos muy generales. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la ciudad y enseñaros la familia. Familia, estamos justo enfrente de la emblemática biblioteca de Fort-de-France. Resulta que esta biblioteca se hizo alrededor de los 1800 y lo distintivo de ella es que se trajo piedra por piedra, trozo por trozo desde París. O sea, estaba hecha en París, cogieron, la desmontaron pieza por piecita y la trajeron y la pusieron aquí. A la vez también trajeron 10.000 libros para surtir lo que es la biblioteca, con la sola condición de que el saber iba a ser abierto para todos. O sea que los antiguos esclavos también tendrían derecho a leer los libros. Con esa condición trajeron todos los libros. ¿Qué os parece? Estamos en el corazón de Fort-de-France y estamos en la Plaza de la Sabana. Literalmente son 5 hectáreas de césped y de palmeras que han construido en el 2011 para darle un toque más caribeño a la ciudad. Familia, estamos justo delante de la Catedral de San Luis. Resulta que esta catedral se construyó sobre los 1600, pero ha sido 6 veces destruida por diversas catástrofes naturales que ha habido. La última vez que se reconstruyó fue el señor Eiffel. No sé si podéis ver un poquito por ahí en la punta que se ve ahí su estilo, y desde entonces ahí sigue de pie. Vamos a visitarla por dentro. Ah, el señor Eiffel es el que hizo la Torre Eiffel, para quien no lo sepa. Ahora vamos a entrar.
podía dejar de comentar es que en Martinica en general todos los baños están ultra limpios, pero es que no he entrado a ningún baño que diga, vas pasando, me voy a ir de aquí, pues no, casi, bueno, todos los baños que he podido entrar, limpísimos, y este no es el más limpio, aún he encontrado más limpio que esto. Nos dirigimos al fuerte de San Luis. Uy, qué estoncio. Hemos cogido una visita guiada para que nos explique muy bien las cosas y yo poder explicárselas a ustedes en primera persona. Familia, esta es y era la puerta principal hacia el fuerte y por lo que nos ha comentado el guía, donde está esta carretera, antes era un foso que había que cruzar con un puente y era la primera línea defensiva del fuerte aquí presente. Cabe recordar que los primeros enemigos que tenían antes eran los ingleses y de hecho Martinica fue colonia inglesa durante 3 años. Excepcionalmente vamos a entrar por la puerta reservada a los militares porque estaban en obras y reformando, ¿no? Por lo que nos han contado. On ne peut pas complètement boucher les fonds qu'il y avait dans le pays. On peut juste poser la question, il y a encore de l'eau dans la ville. El fuerte hoy en día es una base naval, pero no se puede visitar las oficinas, evidentemente, solo se puede visitar con guía ciertas partes. Ha dicho el guía que este árbol lo llaman localmente el cha-cha-cha, vamos, como lo de las maracas. ¿Por qué? Porque en invierno se queda totalmente, en invierno tropical, se queda totalmente sin hojas y el ruido que hacen los ramas, pues parece el cha-cha-cha. Además nos han dicho que ahí esas pequeñas bayas cuando se secan sacan los granos y son las llenan las maracas las llenan de esos granitos. Bueno, vamos a seguir con la visita. Hace fresquito.
Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy de nuestra visita a la isla de Martinica. Bueno, me ha costado un par de días a filmar este vídeo porque hemos venido justo con la temporada de lluvias y no se podía salir todos los días a todas horas. Pero espero que la hayáis disfrutado. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final y hasta la próxima familia. ¡Chao!